Doctor Babín, ponentes, autoridades, asistentes, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha ahora? Vale, gracias. Hemos llegado a la última sesión, a la conferencia de clausura de este extraordinario congreso. Entiendo que estáis cansados, pero sabemos todos que fueron 2 días muy intensos y, dado la calidad de los ponentes, también eso os ha exigido una enorme capacidad de concentración para intentar captar al máximo los conceptos aquí expuestos. Pero entiendo que el doctor Babín, con su capacidad de comunicación y con su energía, os va a volver a reanimar, o sea que no os perderéis su buena conferencia. Es para mí una satisfacción el presentar al doctor Babín, un trabajador incansable y, según me comentaron, en la misma proporción se podría medir su modestia. Desde el 25 de enero del año 2012 ejerce en el cargo de delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Hoy está aquí con nosotros como ponente de la conferencia de clausura de este primer Congreso Internacional sobre Cannabis y sus derivados, Salud, Educación y Ley, que hoy cerramos. Nos hará una reflexión y una revisión de la regulación española y de sus efectos, comparándola con las exigencias y tratados internacionales, el mandato constitucional de protección de la salud y la evidencia científica, huyendo al mismo tiempo del discurso revisionista que algunos quieren imponer a la política española sobre el cannabis. Francisco Asís Babín Vich es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Además, es experto en gestión de instituciones sanitarias por la IES Business School de Navarra. En los últimos 30 años ha estado vinculado a la salud pública y a las administraciones sanitarias, desempeñando sucesivamente las responsabilidades de jefe de sección de atención primaria y promoción de la salud en el Ayuntamiento de Madrid, de jefe de servicio de atención primaria de la Comunidad de Madrid, de subdirector general de Epidemiología e Información Sanitaria del Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad y Consumo, director general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, director general del Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid y desde el año 2012, como he comentado al principio, delegado de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Fue designado miembro del Comité de Expertos de Salud Pública del Consejo Asesor de Sanidad en los años 2000 y 2001 y vicepresidente de la Comisión Institucional de la Agencia de Seguridad Alimentaria por elección de las comunidades en los años 2002 y 2003. Es un colaborador habitual de diversos másteres de posgrado, sociedades científicas y de medios de comunicación. Ha desarrollado igualmente una amplia labor investigadora que se resuma en la publicación de varios libros, más de 50 artículos en revistas científicas y más de 100 ponencias internacionales y nacionales, con especial dedicación al campo de la epidemiología, tanto de las enfermedades transmisibles como vacunas, VIH-Sida, tuberculosis, legionela, como de enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares o de drogodependencias. También ha desempeñado igualmente funciones de secretario de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, secretario de la Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos III y patrono de la Fundación para la Investigación y la Prevención del SIDA en España. Su trayectoria profesional le ha hecho acreedor al Premio Internacional Emmy Award de Educación para la Salud, a un reconocimiento y diploma de la OMS como miembro de la Estrategia de Erradicación de la Poliomielitis en la región europea, Copenhague 2003, así como a la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad como miembro de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el año 2003. En el año 2009 fue nombrado socio de honor de la Sociedad Española de Patología Dual. Así, con la misma, doctor Babín, cuando tengas a bien puedes comenzar la conferencia de clausura. ¿Qué podemos extraer de los informes de los organismos internacionales sobre la política española en relación al cannabis? Cuando quieras. Bien, acabo de poner un cronómetro en marcha para no pasarme del tiempo y
me dice que el tiempo se me ha agotado. Bueno, voy a pasar del cronómetro olímpicamente y tú me avisarás cuando consideres que estoy excediéndome en el uso de la palabra. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad, para mí es una enorme satisfacción estar aquí en Catoira, en Pontevedra, y poder asistir siquiera a una parte de este congreso del que todos los que habéis gozado en estos 2 días me habláis maravillosamente bien. Nunca tuve ninguna duda, estando Manuel Isorna por medio. Desde luego no le veo ahora mismo, pero muchísimas gracias por la iniciativa y por el esfuerzo. Y quiero también expresamente dar las gracias al alcalde de Catoira, que estimo que sin él este congreso hubiera sido difícil de llevar a cabo. Por supuesto, también a la Xunta de Galicia, a su director general de Salud Pública, a su comisionado de drogas, querido Jorge, querido amigo, y a tantos y tantos que día a día nos dais muestra y testimonio de vuestra amistad y de vuestro apoyo. La verdad es que hablar el último en un congreso de 2 días puede ser una ventaja o puede ser un inconveniente. Seguramente muchas de las cosas que yo podría haber dicho en esta conferencia de clausura ya están dichas. Seguramente algunas lo sé y me las voy a saltar, otras a lo mejor no lo sé porque no he estado en todas las ponencias y las repetiré. Pero en cualquier caso, el afán y la intención no es otro que el que ya se ha expresado en la presentación, es decir, responder de alguna manera a otro de los mitos. Aquí se ha hablado de muchos mitos, esta tarde Manuel hablaba de mitos en relación con el cannabis, a otro de los muchos mitos que pululan en general y que tiene que ver con algo así como que aquí hay un posicionamiento ideológico en contra del cannabis en vez de un Estado soberano responsable que cumple los tratados internacionales, que cumple con su Constitución, que cumple con las decisiones de la Unión Europea y que articula una política que está evidentemente sustentada, definida y orientada a defender la salud pública. Por cierto, salud pública que se define como esfuerzo coordinado de la sociedad para prevenir la enfermedad y mejorar la salud. Es decir, desde esa perspectiva, cuando hablamos de salud pública, hablamos del esfuerzo de todos y se supone que todos remamos en el mismo sentido. Yo necesitaría hasta aquí el mando. Perfecto, muchísimas gracias. Y la verdad es que, aunque luego iré concretando evidentemente, pero me gustaría empezar por aquí. Me gustaría empezar por algo que ocurrió el 7 de abril del 2012, y es que un reputado diario estadounidense, The Guardian, publica una entrevista con el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que dice lo que dice ahí y sobre todo lo que he señalado en rojo. El entonces presidente, habla del problema de las drogas en América Latina y concluye, entre otras cuestiones, que según su criterio, producción, tráfico y consumo deberían estar sujetos a regulaciones globales, lo que significa que el consumo y la producción deberían estar legalizados dentro de ciertos límites y condiciones. Bueno, esto, que no deja de ser una entrevista en un momento concreto, generó toda una serie de acontecimientos, conferencias de presidentes latinoamericanos, yo me atrevería a decir que especie de coalición o de acuerdo entre Guatemala, Colombia y México para intentar generar una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, que de hecho tuvo efecto en 2016, monográfica sobre el tema de las drogas, toda una serie de movimientos, otros ya más específicos dentro de lo que aquí nos ocupa, como por ejemplo la aprobación de un proyecto de ley en Uruguay para regular el mercado del cannabis, mercado recreativo del cannabis bajo control estatal. Todos sabemos que en aquella época, en 2013, es cuando se producen las votaciones que dan lugar a la generación de los mercados también recreativos. Perdona, Manuel, uso recreativos porque nos entendemos todos. A mí tampoco me gusta, pero de los mercados recreativos de cannabis en Colorado, Washington, etcétera. Y obviamente todo esto se mueve y se mueve y se mueve mucho y se mueve muy deprisa. Por ejemplo, pues en España
España, por primera vez en 2014, comparecen asociaciones procannábicas en el Parlamento español desde la perspectiva de defender su propuesta relativa a los clubes cannábicos. Algunos parlamentos, como saben perfectamente, Navarra, País Vasco, Cataluña, han aprobado leyes reguladoras o que incluyen algún artículo, como es el caso de la ley del País Vasco, artículo 83, reguladora de los clubes cannábicos. Todas esas leyes, como saben, están recurridas ante el Tribunal Constitucional y suspendidas de efectividad en este momento. Ayuntamientos como el de Rasquera o el de San Sebastián u otros que han tomado acciones en este sentido, que obviamente también han sido llevadas a los tribunales y que en algunos casos están pendientes, por ejemplo, el caso de San Sebastián, de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y más recientemente, ya en esta legislatura, no es que no las hubiera habido antes, pero en esta legislatura, pues iniciativas de distintos grupos parlamentarios, unas pro regulación de un mercado libre, de un mercado recreativo del cannabis, otras más centradas en el uso terapéutico. Y lo cierto es que el tema se mueve, y se mueve tanto que basta darse una vueltita con los buscadores por los distintos diarios más representativos para que ante palabras como cannabis o palabras, por ejemplo, como marihuana, pues nos podamos encontrar que una búsqueda sencilla pueda arrojar miles y miles y miles de referencias en la prensa. Y estamos hablando de lo que ocurre todos los días. Es raro que pase una semana sin desayunarnos con una nueva aplicación del cannabis para curar algo. Es raro que pase una semana sin que digan que es que en España estamos fuera de marco, no sabemos lo que hacemos y no tenemos una regulación. De hecho, uno de los grandes mitos es el de que existen vacíos legales. Bueno, pues miren ustedes, mi afán hoy aquí es explicarles por qué no existen vacíos legales. Otra cosa es que la regulación que existe, le guste o no le guste, a según quién en función del objetivo que persiga. Pero desde luego de lo que no se puede hablar en nuestro país es de vacíos legales en relación a toda la fenomenología del cannabis. Pero desde el punto de vista de intentar demostrar lo que estoy defendiendo, me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo también un poco en la semántica. Porque claro, cuando Otto Pérez Molina habla de que debería legalizarse según qué cosa, hay quien lo entiende como legalizar, hay quien lo entiende como despenalizar, hay quien lo entiende como regular, y no es lo mismo. No es lo mismo. Legalizar es hacer que una cosa tenga forma o carácter legal, es decir, que haya una circunstancia o una ley que lo ampare. Eso es una acción legal. Despenalizar es hacer que una determinada conducta, una determinada circunstancia, deje de estar tipificada como una falta o como un delito. No es lo mismo. Regular es determinar las normas o las reglas a las que debe ajustarse algo o alguien. Y desde luego no es lo mismo hablar de una conducta ilícita que de un ilícito penal. Porque una cosa ilícita es aquello que no permite la ley o la moral. Un ilícito penal es aquella figura perfectamente predeterminada en las leyes que es constitutiva de un delito. Por ejemplo, en España, consumir privadamente cualquier sustancia fiscalizada no es un delito, luego no es un ilícito penal, pero sí es ilícito, que es una de las grandes cuestiones que nos están llevando a un paradigma en el que a partir de ahí se puede opinar mucho y se puede decir mucho. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Es decir, esto que conviene que nos refiramos en todo caso a los órganos que tienen la legitimidad y la autoridad para definir este tipo de cosas. Si le echan un vistazo a las partes subrayadas de esa sentencia, verán perfectamente cómo ahí el Tribunal Supremo está dejando perfectamente claro que el carácter ilegal o de ilicitud genérica no viene determinado por el hecho de que una ley lo penalice, sino por el hecho de que las convenciones internacionales firmadas por el Reino de España definen el consumo como ilícito, salvo cuando es para fines médicos o cuando se utilizan esas sustancias con fines de investigación. Cualquier otro consumo es ilícito. Otra cosa es que no se castigue, que no se penalice.
Y esto es muy importante que quede claro, porque es que si no, no entenderíamos absolutamente nada. Pero es que además, y vuelvo a la diapositiva anterior, tampoco es lo mismo hablar de derivados del cannabis que de principios activos del cannabis. El cannabis cura el Alzheimer, y uno lee lo que viene detrás de ese título y se encuentra con que en un ensayo de laboratorio 3 ratas respondieron mejor a no sé qué maniobra que se les obligaba a hacer. Pero ya hemos llegado a la conclusión de que el cannabis cura el Alzheimer. Y es importante porque, como luego intentaré explicar, en España el uso de los principios activos del cannabis es perfectamente lícito, perfectamente legal. Y se puede investigar con ellos y se puede tratar con ellos dentro de las garantías que la ley del uso racional del medicamento exige a cualquier producto que se vaya a utilizar con una finalidad terapéutica. Y no me he resistido a añadir la definición de posverdad. Quiero decirle, no sé si hay aquí alguien de La Voz de Galicia, pero sinceramente, palabrita del Niño Jesús, que esto estaba puesto antes de que el lunes apareciera un artículo en La Voz de Galicia hablando de este congreso y en el que se incorporaba el concepto de posverdad. Bueno, pues yo también había tenido en cuenta el concepto de posverdad porque tiene mucho que ver con lo que aquí se está discutiendo. Se define posverdad como aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos o en hechos probados, sino que apela a las emociones, a las creencias o a los deseos del público. ¿Cómo no nos íbamos a alegrar todos de que el cannabis cure el cáncer? Seríamos unas malas personas si no nos alegráramos. ¿El problema es locura, objetivamente? Bien. Porque lo que no cabe absolutamente ninguna duda, y eso sí que no es posverdad, es que revistas como Fortune, o en nuestro país el diario 5 Días, publican con cierta asiduidad noticias en relación al mercado del cannabis y al potencial económico del mercado del cannabis. ¿Esto categoriza a todo el que habla a favor del cannabis negativamente? No. Y yo esto lo quiero decir, quiero ser inmensamente tajante. Yo no estoy desacreditando a Kofi Annan o no estoy desacreditando a cualquier investigador que busca en el cannabis soluciones a los problemas de salud de los ciudadanos. No, no quiero hacer eso. Pero sí quiero recordar que en el año 70 se creó en Estados Unidos una ONG, se supone que es una entidad sin ánimo de lucro, que por su acrónimo en inglés sería NORM, y que es una entidad que busca precisamente cambiar la regulación de las leyes del cannabis en Estados Unidos, y cuyo director en el año 79, Kate Straub, le concedió una entrevista a unos estudiantes que publicaban en el diario de la Universidad de Emory, el Emory World, y dijo esto lo podéis encontrar con toda facilidad en hemeroteca. Vamos a utilizar, estaban hablando obviamente de la marihuana medicinal, vamos a utilizarla como cortina de humo para darle un buen nombre a la marihuana. Y esto hay que levantarlo. Es decir, una vez que ya esto se ha producido, hay que poner bajo cuarentena las reales intenciones de aquellos que en un momento concreto nos trasladan una información más parecida a la posverdad que parecida a la realidad. Porque lo que ha ocurrido con NORM es que desde el inicio de su actividad, ya os digo, 1970, ha ido consiguiendo fondos, que están representados ahí por la línea blanca, por cientos y cientos de millones de dólares anuales, que ha ido invirtiendo en su estrategia de normalización del cannabis. Y la línea roja, que se ve quizá un poquito mal, perdonadme por ello, representa cómo ha ido cambiando el porcentaje de personas a favor del cannabis en Estados Unidos. Y si os fijáis en el detalle, ese porcentaje supera por primera vez el 50% a favor en 2012. 2013, iniciativas de regulación del cannabis en diversos estados de los Estados Unidos.
Qué casualidad, ¿verdad? Por eso conviene recordar, yo lo voy a decir así, que España es un país serio y que España ha suscrito las distintas convenciones internacionales de drogas, entre ellas la Convención Única de Naciones Unidas del 61 sobre estupefacientes, que declara ilícito, vuelvo a insistir, cualquier uso que no se haga de acuerdo a lo estipulado en esa convención en su artículo 1.2, bien arriba, bien al principio, para que quede claro. Incluye el cannabis en las listas 1 y 4. ¿Esto qué significa? Pues significa que en la 4 está por sus efectos y en la 1 está, y matizaré inmediatamente lo siguiente que voy a decir para que nadie salte, en la 1 está porque no tiene uso terapéutico. Ojo, ¿cuál es el problema? La Comisión de Narcóticos de Naciones Unidas establece la clasificación de las distintas sustancias en función de los informes de expertos que emite la Organización Mundial de la Salud. El informe que dice que el cannabis no tiene utilidad en medicina es un informe del año 46. Por tanto, evidentemente, un informe desfasado en relación a la información de la que hoy se dispone. Y, por tanto, probablemente esa clasificación en la lista 1 no deba de permanecer. Ahora bien, también Naciones Unidas ha puesto ya en marcha la revisión de la situación regulatoria del cannabis. Por tanto, en algún plazo, presumiblemente un año, una cosa así, tendremos un dictamen que se debatirá en la Comisión de Narcóticos y posiblemente el cannabis deje de estar en la lista 1. Seguirá estando en la 4, por supuesto, y le seguirá siendo, por tanto, aplicable la Convención en todos sus extremos. Y lo que sí dice también la Convención es que, considerando estos géneros, las distintas drogas que están en la clasificación de la lista 4 como artículos o géneros prohibidos, lo que sí que impone a los Estados miembros es que cada legislación nacional contemple esos consumos ilícitos, excepto cuando el cannabis se use para fines médicos, el cannabis o cualquier sustancia fiscalizada, se use con fines médicos y científicos. Pero es que además España forma parte de la Unión Europea, es un Estado miembro, y España está obligada a aplicar las decisiones marco de la Unión Europea. Las decisiones marco ni siquiera hay que transponerlas al ordenamiento jurídico, se aplican directamente, no es como una directiva comunitaria, tiene que tener una norma paralela en los estados. Una decisión marco se aplica directamente. La decisión marco de 2004, que por cierto se ha modificado la semana pasada en relación con las nuevas sustancias psicoactivas, pero no en relación a lo que yo aquí voy a comentar, en estos aspectos sigue exactamente igual, delimita lo que son en los Estados miembros los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y también con los precursores. Ya saben ustedes, las sustancias que se utilizan como medio para poder producir la droga en la forma en la que se coloca en el mercado. Pues bien, dice cosas evidentes, como por ejemplo que la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta para la venta, distribución, venta, entrega, en cualesquiera condiciones, el corretaje, la expedición, etcétera, etcétera, tienen que estar castigados en los estados que son miembros de la Unión Europea, incluyendo la planta del cannabis y cualquier actividad de posesión, adquisición o similares con la finalidad que se contempla en el apartado A. Sí dice también, y esto es muy importante, que las conductas expuestas en el apartado 1 no se incluirán en el ámbito de aplicación de la decisión si sus autores han actuado exclusivamente con fines de consumo personal, tal como lo defina la legislación nacional. Aquí empezáis a ver un poco el dibujo de por qué las cosas son como son. Es decir, por qué el consumo personal no está penalizado, es ilícito, pero no es un ilícito penal, no es un delito, y sin embargo,
y no podría ser de otra manera, toda la actividad relacionada con la producción, distribución, venta, entrega, etcétera, 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 constituye un ilícito penal. Algunos han dicho, bueno, pero es que en 2016, el año pasado, hubo una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas que cambió las cosas. Ahora la declaración del llamado UNGAS, en el acrónimo UNGAS 2016, contempla otra serie de cuestiones. Y sí, es verdad. Por ejemplo, por fin, aunque de una manera un poco eufemística, se recoge en esa declaración la bondad de las estrategias de reducción de riesgos y daños por las que España viene peleando 30 años para que se reconozcan, y que antes nos miraban por encima del hombro porque decían que es que no aspirábamos a que todos los programas fueran libres de drogas. Bueno, pues ahora ya están recogidas. Pero también dice otras cosas, como por ejemplo, recalcamos la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, sigue, es que lo quiero leer textual, constituye la piedra angular del sistema de fiscalización internacional de drogas. Luego, nada ha cambiado a ese nivel el UNGAS 2016, y eso también es importante que se sepa. Y claro, en estos días un poco convulsos, como sabéis perfectamente, donde pues ha habido que explicar de nuevo a la ciudadanía la importancia de cumplir con la Constitución española, pues yo os traigo a colación dos artículos que también explican mucho de la política española en este tema. El artículo 43, que seguro que lo conocéis todos o casi todos, es el que establece el derecho a la protección de la salud. Pero dice algo más, porque encomienda a los poderes públicos la tutela de la salud pública. Es decir, los poderes públicos, y por cierto, los poderes públicos también incluyen al Parlamento, es decir, no es solo una cuestión de gobiernos autonómicos, locales o centrales, sino cualquier autoridad, tienen la obligación de intervenir para garantizar y asegurar la salud pública, la salud del conjunto de la población, que ese es el concepto de salud pública. Y por tanto, de establecer límites a determinadas actividades si del desarrollo de esas actividades en determinadas condiciones se deduce o se impone un riesgo añadido a terceras personas. Por ejemplo, alguien hablaba hace un momento del libre albedrío del consumo. Nada que oponer. Ahora, el problema es, ¿el libre albedrío del consumo es solo libre albedrío del consumo? ¿O cuando detrás del libre albedrío del consumo tenemos un accidente de tráfico con muertos o tenemos otra serie de circunstancias, hay que tomar medidas? ¿Es apoyable, defendible, que por una cuestión de libre albedrío alguien circule a 250 kilómetros por hora por una autopista? Se puede divertir mucho, lo puede pasar estupendamente, pero la sociedad ha decidido que no, que hay un límite y que ese límite no se puede sobrepasar en aras del bien común, que es eso que se olvida siempre en el discurso del cannabis. El problema de los demás, no del que consume o no consume, al que además, evidentemente, el sistema intenta dar apoyo y soporte en las circunstancias en que se produzca ese consumo y lo necesite o lo demande. Pero además también os quiero hablar hoy, por un instante solo, del artículo 96, del punto 1 del artículo 96 de la Constitución, que lo tenéis ahí debajo y que es muy importante, porque dice que los tratados internacionales válidamente celebrados formarán parte del ordenamiento interno, es decir, son ley en este país. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista por los propios tratados. Es decir, no, vamos a debatir, vamos a discutir cómo podemos cambiar la ley para que... No me diga usted cómo puedo cambiar la ley para que me salga de lo que las convenciones implican, porque la Constitución dice que no puedo hacerlo. Y por tanto,
cualquier ley aprobada para eso sería inconstitucional. A partir de aquí iré más rápido, porque entiendo que de todo esto es mucho más fácil que se haya hablado. En nuestro país, la transposición y la adaptación de las circunstancias que las convenciones dejan a cada Estado organizar se hizo por la Ley 1767, que es la que regula todo el tema de estupefacientes en nuestro país. Como constantemente se recogen informaciones erróneas en múltiples sitios, probablemente desde fuentes que también contribuyen a difundirlas, pues decir que esta legislación permite sin ninguna cortapisa utilizar los principios activos del cannabis cuando cumplan las condiciones de cualquier otra molécula que se utilice terapéuticamente en el campo de la farmacia para tratar enfermedades. Que también permite la siembra, recolección, etcétera, cuando el destino de eso sea evidentemente la producción de medicamentos, no para traficar con ello. Y desde esa perspectiva y por tanto, cosas que se ha llegado a decir que es que en España no se pueden hacer, bueno, se pueden hacer según y cómo, se pueden hacer según lo que se pretenda, claro. Además, hay que tener en cuenta, obviamente, el Código Penal, por lo que significa el delito contra la salud pública, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por las faltas administrativas relativas al consumo en vía pública, etcétera, o, por ejemplo, y muy importante, el Real Decreto Legislativo de 2015, que supone el texto refundido, en definitivas cuentas, de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que es el que estipula el procedimiento en virtud del cual una sustancia puede pasar a formar parte del arsenal terapéutico en nuestro país. Claro, de la aplicación de toda esta normativa se derivan una serie de cuestiones. Evidentemente, yo creo que seguro, se ha hablado aquí, yo no sé si alguien habrá mostrado el gráfico, me parece muy importante mostrar este gráfico. Aquí estamos hablando de resina de hachís, aquí estamos hablando de hierba de cannabis. Bueno, fijaros cómo ha evolucionado el precio, que ha subido un poquito desde 2006 a 2015, pero aunque sé que se ha verbalizado, no sé si habréis visto este gráfico, mirad cómo ha aumentado la concentración de tetrahidrocannabinol en la resina y en la hierba que se está comercializando en Europa. Esto evidentemente tiene mucho que ver con que tengamos que revisar esa famosa frase que se repite y se repite de que solo el 10% de las personas que consumen cannabis acaban desarrollando una adicción. Evidentemente con estas concentraciones eso se puede poner en cuestión, pero aquí ha estado una persona y como no sé si tengo permiso para citarle, pues no le voy a citar por su nombre, que hace muy pocos días en Madrid me decía hay una sospecha muy grande de que empiece a haber mortalidad directa, tóxica, asociada a las concentraciones de tetrahidrocannabinol a poco que sigan subiendo un poco más en el mercado. Es decir, estamos muy próximos a una problemática que ya es importante, pero que desde luego puede serlo mucho más. Cuando hablamos de control de la oferta, esto seguro que nadie os lo ha enseñado, estamos hablando de que España dobla a todos los demás países de la Unión Europea en cuanto a las cantidades de hachís decomisado. Aquí lo veis. Y que sin ser, ni mucho menos porque es Turquía, el país donde se decomisa más hierba de cannabis, no hay, quiero decir, no estamos especialmente sobrados de ese tipo de operaciones. Aquí lo veis claramente. Se ha hablado esta tarde, estaba yo ya aquí con vosotros, de cómo ha habido una inversión y antes se utilizaba más resina, ahora se utiliza más hierba, pero es que fijaros, de toda la resina decomisada en Europa, la parte amarilla u ocre, como queráis denominarlo, es España. Y en el caso de la hierba, evidentemente es mucho menos en proporción, sobre todo ya digo que aquí es que Turquía se sale de marco, pero mirad cómo va aumentando. Y es que no hay más que ir a la prensa a diario para ver la cantidad de plantaciones que se están decomisando. Bien, desde esa perspectiva
claro, la siguiente pregunta es, bueno, pero entonces el resto de países el resto de países de la Unión Europea que han firmado las convenciones hacen lo mismo. Pues miren ustedes, en su mayoría sí. Lo que pasa es que hay pequeñas variaciones que quedan en el marco de la legislación nacional y, por ejemplo, el Reino Unido redujo el máximo de prisión en relación con el cannabis en el año 2004, que está como un poco desenfocado, pero bueno, y volvió a aumentarlo en el año 2009. Porque sepan ustedes que en Europa todavía hay países que consideran delito penal el consumo privado. Es curioso, y lo digo desde el máximo cariño y el máximo respeto, porque tenemos una colaboración magnífica, pero siempre se pone de ejemplo a Portugal como país paradigmático en el sentido de haber disminuido las penalizaciones a ese nivel. Bueno, en España es que nunca las hubo, entonces no había que disminuirlas. Es que no se penaliza desde ese punto de vista de delito penal el consumo privado. Me interesa, por si acaso no lo ha enseñado nadie, que vean esto. Porque esto es la evolución del consumo de cannabis en la población en Europa, en los países miembros, según el informe del Observatorio del año 2017, como ven ahí. Y miren ustedes, prácticamente podemos hablar de una tendencia al crecimiento en el consumo en todos los países europeos, excepto en España y en el Reino Unido. Me parece que los he señalado al revés. No, los he señalado bien. En este momento esa máxima de que España era el país donde más prevalencia de consumo había, eso ya no es efectivamente así. No me voy a detener en los siguientes gráficos, porque en alguno quizás sí, porque los ha presentado Sonia en la evaluación de la Estrategia Nacional sobre Drogas. Pero sí me interesa señalar esto. Este verde es España, y esto es la demanda asistencial por consumo de cannabis, que, como veis perfectamente, va en aumento en todos los países y, por supuesto, también en España. Y esto no deja de ser preocupante, porque fijaros, de la propia evaluación de la estrategia, e insisto que esto muy rápidamente lo ha mostrado Sonia, fijaros cómo, por ejemplo, la demanda asistencial por consumo de cocaína ha caído desde 2009 a 2015, por supuesto la derivada de opioides, opiáceos, pero fijaros cómo ha aumentado en verde la demanda relacionada con cannabis. O sea que ahí tenemos un problema claramente. Bien. Entonces, yo creo que hay que explicar un poco por qué hay clubes cannábicos. Porque, claro, con todo lo que he dicho hasta aquí, lo natural y lo lógico sería que no los hubiera. Estamos hablando de actividades que claramente entran y chocan con el delito penal. Bueno, es importante entender cómo funciona el derecho y cómo funciona la justicia desde el punto de vista del equilibrio entre los derechos. El derecho de asociación es uno de los derechos humanos, es decir, está reconocido como tal y, por supuesto, nuestra Constitución lo consagra, lo recoge de la Declaración de Derechos Humanos y lo consagra. Por tanto, un grupo, 2, 3 personas o más se reúnen, toman una decisión de constituir una asociación, van a un notario, inscriben unos estatutos y ya se ha creado una asociación. Y nadie se puede oponer a eso. Nadie. Porque es un derecho primario. Otra cosa es que además esa asociación, si quiere ser pública, es decir, si quiere, por ejemplo, hacer publicidad, tiene que estar inscrita en un registro de asociaciones, que puede ser general, estatal o autonómico. Pero que la ley de asociaciones deja claro que la inscripción es a los únicos efectos de publicidad. La inscripción no legitima la actividad que allí se haga. Si la actividad es ilícita, evidentemente la asociación dejará de existir
¿Quién decide si es ilícita? Un juez. No lo puede decidir la Administración. La Administración, precisamente para garantizar a ultranza ese derecho fundamental que es el derecho de asociación, no puede cerrar una asociación. Tiene que ser un juez el que por sentencia lo determine. Por tanto, ¿cuál es la labor de la Fiscalía, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, etcétera? Verificar cuál es el nivel de actividad, qué tipo de actividad se realiza en el marco de ese club. Merecería la pena a lo mejor diferenciar asociación como concepto de club como lugar de reunión, distribución, etcétera. Pero bueno, de ese club. Claro, el tema está en que evidentemente una asociación puede estar recién creada y no haber iniciado su actividad. O puede incluso haberse creado simplemente para decir que hay miles y miles y favorecer la imagen de que es inevitable ir a otro tipo de regulación. Hay muchas asociaciones que se crean simplemente para engordar las cifras y no llegan nunca a funcionar. O pueden ser un recambio, porque si me cierran una, pongo en funcionamiento otra. Pero en muchas ocasiones, cuando se investiga, una asociación no está funcionando. Por tanto, no hay nada que recriminar, no hay nada que lleve a un procedimiento judicial y a un cierre de la actividad. En otras ocasiones sí, y luego veremos algunos de los efectos. Pero claro, el tema está en que ya hace muchos años, más de 10, el Tribunal Supremo sentó un cierto grado de jurisprudencia en relación a un concepto que es el del consumo compartido. ¿Por qué? Porque en el Código Penal el delito por tráfico de drogas no es tal, es un delito contra la salud pública, está en el apartado de delitos contra la salud pública. Y un delito contra la salud pública lo es cuando tiene la posibilidad de generar un efecto sobre la sociedad, no sobre un individuo. ¿Esto qué quiere decir? Pues tiene que ser distinta la consideración de que el consumo privado no es delito cuando es uno que cuando son dos. Hombre, probablemente estamos en una situación muy similar. Si no es delito con uno, probablemente no sea delito con dos. ¿Veis por dónde voy? Eso es el consumo compartido. Es decir, una persona aporta, por ejemplo, a una reunión de 4 amiguetes un poco de hierba y se la fuman. Vale, ¿eso es un delito penal? El Tribunal Supremo ha dicho que no. Pero una cosa es el consumo compartido y otra cosa es el cultivo compartido. No existe nada que ampare el cultivo compartido, más bien el marco que os he mostrado de la Unión Europea y la Convención Internacional del 61 están dejando claro que todas esas operaciones de siembra, recolección, distribución, venta, etcétera, 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 son punibles penalmente. Por tanto, no hay cultivo compartido. Y en eso es en lo que durante mucho tiempo se han basado los clubes cannábicos para intentar desarrollar su actividad. Ahí tenéis, por ejemplo, una de las muchas sentencias que se van acumulando, ya van creo que media docena y están varias más por aparecer. Supongo que sabéis que a partir de 3 sentencias del Tribunal Supremo se sienta jurisprudencia, es decir, se espera que el criterio sea mantenido a lo largo del tiempo. Y efectivamente estamos hablando, dice el Tribunal Supremo, que una actividad, si traspasa las fronteras penales, la conducta, si traspasa, o sea, afirma, si traspasa las fronteras penales, la conducta concretada en organizar un sistema de cultivo, acopio o adquisición de marihuana o cualquier otra droga tóxica o estupefaciente o sustancia psicotrópica con la finalidad de repartirla o entregarla a terceras personas. Por supuesto, no he traído las sentencias completas porque esto sería para echar aquí el Congreso entero, pero deciros que en otro lugar, en otro razonamiento de esta misma sentencia, pues se habla precisamente de que las circunstancias que de alguna manera está aduciendo esa asociación no pueden ser tenidas en cuenta desde el punto de vista de que sea solo contra su precio. Es decir, a ver si me explico, que aunque no haya ganancia por parte de la asociación, aunque aparentemente no haya afán de lucro por parte de la asociación, ese es un elemento que no tiene peso ni importancia a la hora de dictar la sentencia.
Pero fijaros, a pesar de lo que os estoy contando, aquí quería yo parar. A pesar de lo que os estoy contando, es decir, de que se está haciendo todo el procedimiento que desde el punto de vista de un Estado de Derecho garantista con los derechos de los ciudadanos tiene que poner en marcha para llegar a una conclusión, a pesar de eso, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que sabéis que es el órgano de Naciones Unidas encargado de verificar si los Estados miembros cumplen o no cumplen con las convenciones, nos recuerda en el informe último de 2016 su posición a que, y lo dice en relación a España, que no haya dudas, la Junta reitera su posición de que la creación de clubes sociales de cannabis no es conforme con el artículo 4, párrafo C de la Convención del 61. La Junta alienta al Gobierno de España a seguir adoptando todas las medidas prácticas para fiscalizar el cannabis de conformidad con las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas. Es decir, aunque estemos haciendo lo que nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico dice que tenemos que hacer en relación con una asociación que pudiera estar vulnerando el Código Penal, la JIFE nos sigue apretando para que hagamos más en relación a este tema. Y dos pinceladas para terminar en relación al tema del cannabis terapéutico, que creo que es otro tema que merece la pena explicar, porque, no sé si esta misma semana o la semana pasada leía a propósito de un debate que había habido en Bilbao, donde habían participado una serie de personas, donde prácticamente todos, excepto uno, estaban a favor de mantener las circunstancias como están, pero donde se seguía insistiendo que el problema era que no estaba regulado. Bueno, vamos a ver si el uso terapéutico está o no está regulado. Pero vamos a partir de algo que yo creo que es importante, que es lo que, a propósito del uso terapéutico del cannabis, dice el informe de Naciones Unidas de 2017, de este mismo año, que dice que las investigaciones han mostrado que, pese a la utilidad de algunos cannabinoides para tratar determinados trastornos especiales, el uso de esos productos, en particular en la forma botánica de hierba de cannabis, de contenido y dosificación desconocidos, puede ser nocivo. Así pues, a fin de proteger la salud de las personas, es necesario aplicar también a los medicamentos a base de cannabis los principios de seguridad, calidad y eficacia y los ensayos científicos rigurosos y regímenes reglamentarios que se aplican a los medicamentos reconocidos. Y esto me parece absolutamente lógico y absolutamente fundamental. Os vuelvo a recordar la obligación de los poderes públicos de tutelar la salud pública. Los poderes públicos no pueden autorizar, consentir un uso hipotéticamente terapéutico por fuera de aquella reglamentación que garantiza a los ciudadanos que aquello que llega al arsenal terapéutico es un producto de garantía, que no le va a producir al menos más perjuicios que beneficios. No me voy a parar porque creo que se ha visto aquí seguramente, incluso a lo mejor de forma reiterada, en el informe de las academias americanas. Ya he dicho que hay un informe en marcha por parte de la Organización Mundial de la Salud y su comité de expertos, que tendrá también que hacer una evaluación de toda la evidencia. Había traído evidentemente los distintos niveles de evidencia, pero sí quiero, porque esto a lo mejor no se ha mostrado, o por lo menos no con la misma profusión, mostraros, por un lado, esto lo sabemos, que existen una serie de productos que en el marco general de la Unión Europea están autorizados para su utilización, procedentes evidentemente de principios activos o similares de la cannabis, y como el informe también de este mismo año sobre la legislación del cannabis en Europa, del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, empieza diciendo que ningún país autoriza fumar cannabis con propósitos medicinales. Yo creo que es suficientemente claro. Bien, esto está extraído de un informe de mis amigos y colegas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
donde recuerdan efectivamente la importancia de la aplicación del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, y explica de alguna manera cuáles son los requisitos que se deben cumplir desde el punto de vista de producir medicamentos basados en cannabis sativa, siempre en sus principios activos, nunca en su forma, digamos, de derivados. Por cierto, para aquellos que dicen que aquí es que no se puede, no hay autorizaciones, bueno, pues que sepan que sí que hay autorizaciones. Por ejemplo, la empresa Alcaliber está autorizada a plantar, recolectar cannabis sativa con destino a la industria farmacéutica, que es lo que marca la ley del 67 de estupefacientes. Para poner un medicamento en el mercado hay que cumplir una serie de etapas, para ponerlo conforme a la legislación, evidentemente. Estamos hablando no solo de una investigación básica y preclínica, sino que luego tiene que ser objeto de una investigación clínica. Fundamentalmente se suelen utilizar los ensayos clínicos, aunque no solo, y luego, cuando se autoriza la comercialización, aún es objeto de una vigilancia post-comercialización. No me voy a parar mucho porque ya deberíamos ir terminando en algunas cuestiones precisamente de cómo deben ser los estudios clínicos, los ensayos clínicos, que no pueden ser de cualquier manera, que tienen que estar aprobados por un comité de ética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí quiero hablaros, porque también es muy frecuente leer en la prensa, en boca de algunas personas, que es que aquí no se puede investigar. Bueno, pues miren ustedes, para el que quiera, existe el Registro Español de Ensayos Clínicos, al que se puede acceder a través de esta dirección. Está reglamentado, está regulado perfectamente ese registro, y si ustedes acceden, como yo he hecho, concretamente yo el día 13 de noviembre, y hacen búsquedas por distintas palabras clave, por ejemplo, Sativex o cannabidiol, por ejemplo, pues pueden encontrar toda una serie de ensayos clínicos, algunos recién finalizados, otros no iniciados, otros reclutando la muestra sobre los cuales se van a hacer esos ensayos, y además con qué finalidad se pretende investigar. Puede ser Alzheimer, dolor en cáncer, etcétera, epilepsia, etcétera, etcétera. Estos son ensayos clínicos autorizados ahora mismo en curso, en alguna de sus fases. Pero es que además, como suele ocurrir en el marco de la Unión Europea, no somos excepcionales en nada. Es que también existe una base de ensayos clínicos de la Unión Europea, a la que obviamente España aporta aquellos que se están realizando, y en una búsqueda en la misma fecha, por ejemplo, la palabra cannabis da 40 resultados. Si bien la mayoría de ellos no están centrados en un intento de uso terapéutico del cannabis, sino en la búsqueda de alternativas al abuso de cannabis. O sea, digamos, la búsqueda de medicamentos para tratar el abuso de cannabis. 40 ensayos. Con Sativex, 28 resultados. Por ejemplo, temas como dolor neuropático, terapias antieméticas, por supuesto se sigue investigando esclerosis múltiple, linfoma, etcétera, etcétera, enfermedad de Huntington. Para tetrahidrocannabinol, 21 resultados. Para cannabidiol, 40 resultados. Se investiga, claro que se investiga, pero se investiga desde la perspectiva de la producción de medicamentos regulados que sean efectivamente seguros desde todos los puntos de vista. Bien, me dicen que 1 minuto y, querido Andrés, me van a sobrar 30 segundos, porque a mí no me queda más que enseñarles una diapositiva, que es esta. Y les dejo los 30 segundos para que la lean, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Babín. Creo que podemos
Tenemos 3 o 4 minutos para 3 o 4 preguntas. Por favor, aquellos que estén interesados en formular alguna, primero, si nos importa, os presentáis brevemente y decís la pregunta. Aquí, en la mitad del pasillo, hay una persona. Hola, me llamo Hugo y soy periodista y nada, dentro de que no esté de acuerdo con todo lo que dijo... Discúlpanos, pero es que reverbera un montón y no soy capaz de entender... Hola, ¿se me entiende mejor así? Reverbera. Vale. Nada, me llamo Hugo y soy periodista y soy de los que opina que habría que buscar políticas más eficaces sobre el cannabis, pero me ha gustado aspectos de su discurso, como lo que reconoce de que puede haber gente que lo quiera regular honestamente, sin intereses, y también de la licitud del autoconsumo. Y nosotros en mi observatorio, que soy del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo, hablamos solamente del autocultivo y del uso, no de estos temas del medicinal o de los clubs y tal. Y yo le quería preguntar que, ya que se lleva deteniendo gente desde el 54 con el tema del autocultivo y normalmente siempre se les absuelve, etcétera, etcétera, que la misma sentencia del Supremo sobre Panag, sobre el club, reconoce que no es un ilícito penal, efectivamente, como ha dicho usted, si no se podría intentar hacer algún tipo de protocolo, algo para que no se detenga gente que luego se va a absolver con los consiguientes gastos, etcétera, etcétera. Con todo el respeto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su pregunta, que sinceramente le agradezco, pero me acaba de crear usted un problema tremendo, un complejo tremendo, porque me doy cuenta de que no he sido capaz de transmitir lo que pretendía transmitir. Primero, porque no es verdad en absoluto que siempre se absuelva, ni que habitualmente se absuelva. Eso ha estado ocurriendo un tiempo hasta que se ha sentado nueva jurisprudencia por el Tribunal Supremo. Por tanto, no convendría que nadie saliera de aquí con una idea equivocada de que se está absolviendo. No es verdad. Segundo, yo las sentencias que he mostrado son condenatorias, no todo lo contrario, como usted acaba de decir. Por tanto, creo que no deberíamos intentar crear un error de concepto en la gente que viene aquí a informarse y luego va a hablar seguro con mucha otra gente interesada y a transmitir información. Por tanto, mire usted, no hay protocolo que se superponga a la ley, no hay protocolo que se superponga a los tratados internacionales, no hay protocolo que se superponga a la Constitución, y a mí algunos alegatos me recuerdan a lo de diálogo, diálogo, diálogo. No digo más. ¿Alguno más? Por favor, ahí. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Regueiro, soy un médico de un centro de salud. Mi pregunta va en torno a su opinión acerca de la escasa carrera que tiene en la investigación o el escaso apoyo que ha tenido, que está teniendo la industria farmacéutica en el desarrollo de fármacos ligados a los cannabinoides, en comparación, por ejemplo, a la línea de los opioides, mórficos, etcétera, que hoy día yo en mi consulta dispongo de multitud de fármacos de esa línea, multitud de fármacos desarrollados por la línea de los opioides y ninguno por la línea de los cannabinoides, que bueno, hay alguna evidencia de que podría haber alguna aplicación terapéutica. Gracias. No, gracias a usted por su pregunta. Vamos a ver, tengo que reconocer que no tengo una respuesta veraz, en el sentido de que yo tenga la ciencia o el conocimiento para contestarle. Desde luego lo reconozco de antemano para que luego no se me achaque que he dicho una barbaridad. Le voy a dar una opinión y que quede claro que es una opinión. No puedo ni mucho menos decir que esto es lo que justifique esa diferencia, que efectivamente existe. Mire, yo creo que los medicamentos que se han puesto en el mercado en distintos países con principios activos o derivados del cannabis han tenido hasta la fecha más sombras que luces.
Algunos de ellos han tenido que ser retirados por problemas graves en distintos países. Aquí en España, por ejemplo, se tuvo que retirar uno de ellos y en otros países más de uno. Entonces, dentro de un arsenal muy reducido, que además algunos de los que se han utilizado ha habido que retirarlos por problemas graves, yo creo que probablemente esté poniendo en evidencia que la demostración de que efectivamente hay un margen de seguridad adecuado y además una utilidad terapéutica, pues hagan que esto vaya a tardar en llegar. Ahora llegará. Y le digo una cosa, yo me alegraré infinito el día que tengamos medicamentos seguros, eficaces, etcétera, derivados del cannabis. Me encantará, y es que lo quiero subrayar porque ya sé que yo doy la imagen de estar absolutamente en contra de todo. Para nada. Cualquiera que me conozca en mi trayectoria personal a lo largo de 35 años sabe que eso no es así. Ojalá que sí. Pero creo que evidentemente está habiendo bastantes dificultades para encontrar los márgenes de seguridad adecuados y las indicaciones adecuadas cuando hablamos de utilizar los principios activos del cannabis en terapia. La última pregunta, si es rápida, podemos asumir también aquella segunda. Buenas tardes, enhorabuena a todos, porque han sido 2 días intensos. Trabajo en una unidad desde el tema social, pero la pregunta va en la línea un poco, aprovechando que está usted aquí, como resumen de todo, sobre todo con respecto a la investigación. Mi pregunta, con todas las sustancias que el plan estudia, con todas las consecuencias que el plan estudia, y en concreto con el cannabis, ¿deberíamos reformular las preguntas cuando contestamos para las estadísticas que se vuelcan a nivel informático? Me explico. Cuando yo le pregunto a un paciente, ¿consume cannabis? Lo primero que me dice es ¿como cannabis? ¿Marihuana o hachís? Y eso es distinto. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Consume heroína? A ver si soy capaz. Cuando yo le pregunto la cantidad me habla en micras, a lo mejor. En el caso de la cocaína, si es un heroinómano, que no se puede decir así, entiéndanme, o sea, maticen ustedes. A lo mejor yo pienso en vía parenteral heroína, sin embargo existen muchos pacientes que consumen heroína, que están a tratamiento, de metadona y consumen, fuman o se inyectan cocaína. Y me da la impresión de que en los estudios todos esos sesgos no se están corrigiendo. Entonces, a lo mejor estoy equivocada, porque soy una humilde trabajadora social. Buenas tardes. Me parece fundamental vuestro trabajo y enhorabuena por ello, desde luego. No tengas absolutamente ninguna duda. Uno que ha sido cocinero antes que fraile y que ha tenido la suerte, la inmensa suerte de dirigir el Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid sabe perfectamente, muy bien, créeme, lo que implica el trabajo social en la atención a las adicciones. O sea que chapó por tu trabajo y también por tu pregunta. Vamos a ver, desde la perspectiva de la estadística, y esto es algo muy importante, creo yo, porque hemos trabajado muchísimo desde la salud pública con el tema de los registros no pueden recogerlo todo. No pueden recogerlo todo porque entonces os paralizaríamos al punto de que no haríais otra cosa que rellenar registros. Suele haber ya bastantes quejas en el ámbito asistencial sobre las tareas administrativas que se suelen llamar y desde esa perspectiva no se trata de incrementarlos. Lo que se trata es de que tengamos por distintas vías la posibilidad de verificar los cambios que se puedan ir produciendo por si hay alguna señal de alarma que evidentemente implique en un momento concreto actuar. En ese sentido, yo ahora comprenderás que no me pueda extender mucho, pero el trabajo que comunidades autónomas y Administración del Estado hacen en relación a los distintos observatorios autonómicos, observatorio estatal, es un trabajo muy coordinado y bien estructurado. Los indicadores, hay por una parte encuestas, como sabes, que se le hacen a población general o a estudiantes de enseñanza secundaria. Aquí se han traído
bastantes imágenes de ellas y, por cierto, gracias, porque eso nos gratifica desde el punto de vista de que ese trabajo sirva también para los ponentes de este congreso. Entonces, una cosa son las encuestas, que evidentemente intentan medir prevalencias de consumo y alguna característica de ese consumo, pero luego hay una serie de indicadores, sobre todo el indicador de asistencia, de mortalidad y de urgencias, que están estandarizados, y no solo están estandarizados, sino que lo están en el plano europeo. Es decir, nuestros indicadores viajan al Observatorio Europeo, se combinan y se comparan con los de otros países, etcétera, y por tanto no es bueno cambiar unilateralmente definiciones, y mucho menos cuando una de las cosas que más nos interesan es ver tendencias, porque si cambiamos definición ya no podemos comparar estrictamente con lo anterior. Por eso también incorporamos en el año 2012 el sistema de alerta temprana para la detección de problemas en relación con las drogas y nuevas sustancias. Esa es otra vía por la que también nos llegan muchas aferencias. Yo, cuando estaba preguntando en galego nuestro amigo respecto a la mesa anterior, y hablaba del trabajo que ellos hacen de detección de sustancias, por ejemplo en los festivales o en aglomeraciones de este tipo, decía, sí, es que ese trabajo es positivo, es necesario, lo estamos apoyando económicamente, y es importante porque efectivamente para nosotros es una fuente fundamental para saber qué es lo que está cambiando. Y, por ejemplo, en el tema de los opioides, con la preocupación inmensa que hay, sobre todo en Estados Unidos, en relación a la mortalidad que están ocasionando, para nosotros saber si en nuestro territorio están circulando o no están circulando fentanilos o similares es muy importante. Pero no todo tiene que salir de vuestro trabajo. Es decir, puede salir de distintos lugares y luego nosotros combinamos toda la información y llegamos a conclusiones. Por ejemplo, yo tengo encima de la mesa una pregunta parlamentaria que tengo que contestar, en la que un diputado me pregunta si vamos a abrir más centros de atención a las drogodependencias en vista del incremento del consumo de heroína que hay en nuestro país. Pues que sepáis que en nuestro país hay 540 centros autorizados por las comunidades autónomas para tratar el problema de las adicciones, 540, de lo cual nos debemos sentir muy orgullosos como país, y que además en el Observatorio Español de Drogas no hay ni el más mínimo indicador que muestre que esté aumentando el consumo de heroína en nuestro país. Pero es decir, paulatinamente habrá que ir revisando indicadores, pero no es una emergencia en este momento, por lo menos desde mi modesta impresión. Y gracias por tu pregunta. La última es la persona del fondo que se está moviendo, y tienes que disculparme. Hola, buenas noches. Yo soy Raquel Rey. No es una pregunta, es un agradecimiento. Pertenezco al mundo de la educación. Perdona, ¿te puedes acercar para acá a ver si reverbera menos y te oímos mejor? Porque si no es que no te escucho. Buenas noches, mi nombre es Raquel Rey. Pertenezco al mundo de la educación, soy profesional de la educación, y no es una pregunta, es agradecerle la seguridad que nos ha dado para explicarles a los padres que no hay un vacío legal, que esto no está permitido. Lo siento, pero no la entiendo. Mire, le presto el mío. Venga aquí, por favor. Por favor. Es que el problema es del micro. A viva voz, ¿me escucha, verdad? Ahora sí. Una cuarta. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches. Mi nombre es Raquel Rey, soy profesional de la educación, y agradecerles sobre todo que nos haya dado una seguridad para explicarles a los padres que no hay un vacío legal en cuanto al consumo de cannabis. Sobre todo porque aquí pone Primer Congreso Internacional, Salud, Educación y Ley. Yo tengo que agradecerle a Manuel Isorna que me haya invitado a la última parte, que es a la que he podido asistir, e invitarle a que este congreso se repita, asistan ponentes tan buenos, pero que esté presente salud, educación y ley. Yo he hecho en falta aquí educación. Aún así, enhorabuena a todos y gracias por la base legal que nos ha dado para poder defender que sus hijos no pueden consumir cannabis, que sus padres no pueden defender que, bueno, consumen cannabis, y que podamos tener una base legal para decirle, no, esto no es así, y es que además no está legalizado. Gracias. Gracias a usted. Y yo no sé si Manuel querrá decir algo en relación con los profesionales de la educación, pero a mí alguien me ha dicho anteriormente, esta misma tarde, pues que había
digamos, un pequeño desencanto por los pocos profesionales de la educación que estaban aquí esta tarde. Es decir, si te sirve de algo, y admítemelo con la máxima modestia, yo creo que sí que hay una voluntad y un interés en que los profesionales de la educación estéis presentes en este tipo de foros. De verdad te lo digo con todo el sentimiento de que es así, como te lo transmito. Pero muchas gracias por tu comentario. Bueno, para rematar, voy a atreverme a hacer un breve resumen con las 3 o 4 ideas que yo destacaría de esta extraordinaria exposición que nos acaba de brindar el doctor Babín. Primero, hay un lobby importante para el uso recreativo del cannabis que no nos puede engañar. No podemos consentir el que utilizar la marihuana medicinal como una cortina de humo para darle un buen nombre a la marihuana. No existe vacío legal sobre el uso del cannabis. Consumir privadamente cannabis es ilícito, aunque no sea un ilícito penal. España ha suscrito diferentes convenciones internacionales del uso de drogas que declara ilícito cualquier uso que no esté de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.2. Y esto es ley en España en base al artículo 96 de la Constitución española. Por lo tanto, deja claro que es ilícito. Después, nos hace una advertencia. Puede haber mortalidad directa a poco que suba la concentración del tetrahidrocannabinol, tras la evolución de esta concentración en los últimos años. Y por último, sobre el cannabis terapéutico, hay que aplicar a los medicamentos cannábicos los principios de seguridad, calidad y eficacia y los ensayos científicos rigurosos y regímenes reglamentarios que se aplican al resto de los medicamentos. Y creo que ya la propia conferencia del doctor Babín es un excelente broche de oro para este primer Congreso Internacional sobre el Cannabis y sus derivados, ley, salud y educación. Por lo tanto, no vamos a estropearlo añadiendo nuevos discursos. Solo me queda decir una cosa, que en realidad son tres agradecimientos. Muchas gracias a la audiencia por su asistencia y espero que las conclusiones a las que pudieron haber llegado a través de las conferencias y las mesas redondas del extraordinario elenco de ponentes de este Congreso las puedan poner en práctica a la mayor brevedad posible. Segundo, muchas gracias a todos los ponentes que gracias a su generosidad y su disposición han hecho que este Congreso fuera una realidad y un éxito. Y por último, muchas gracias a la organización del Congreso, especialmente a Manuel Isorna, pero también a todos los colaboradores. Rozasteis la perfección y os invito a seguir promocionando nuevos congresos. Esperemos que el próximo año, o al menos dentro de 2 años, estemos celebrando el segundo congreso sobre el cannabis. Queda clausurado el primer Congreso Internacional sobre el Cannabis y sus derivados, salud, educación y ley. Muchas gracias a todos. En media hora se celebrará una cena y se hará entrega los premios a las mejores comunicaciones orales y a los pósters. Nos vemos en media hora. Muchas gracias. Perfecto.